Vamos hoy juntos a participar de la Cena del Señor. Así que puedes pausar el audio e ir y preparar los elementos de la Cena del Señor, el vino, el pan, para compartir con tu familia y para honrar el mandato que el Señor Jesús nos dejó. Así que adelante, pausa el audio y aquí te espero para que renovemos entendimiento y al final, si Dios nos lo permite, lo hagamos juntos. Hemos iniciado la apertura de el capítulo 8 que el apóstol Pablo escribe a los romanos y habíamos leído juntos los primeros versículos. Recordémoslos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí vamos. Mas vosotros, Pablo dice esto refiriéndose a los creyentes que en Roma, en Cristo Jesús estaban, habiendo nacido de nuevo y renovando entendimiento, el Espíritu Santo a través de Pablo los está preparando para avanzar en muchas de las cosas beneficiosas que gracias a la revelación que el Espíritu Santo trae, que es Dios, y al habitar en nosotros, las hace vivas en nuestra vida de creyentes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esta es otra de las grandes ventajas de estar de la mano del Espíritu Santo, que es Dios. Entender, captar, discernir, vivir, que nosotros ya no estamos esclavos de la carne, sino que ahora podemos caminar según la ley del Espíritu en el Espíritu. Entonces ese vosotros es a los nacidos de nuevo, porque a los nacidos de nuevo el terreno de la carne ya no es su terreno, sino que su terreno es vivir según el Espíritu. Vivir, entiéndase, vivir. Y entonces el apóstol es incisivo, recuérdalo, y les dice a los de Roma, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios ha hecho casa en ustedes, si es que el Espíritu de Dios habita en vuestros cuerpos, si es que el Espíritu de Dios realmente ha hecho morada en sus vidas, en su hombre interior, en la parte interna del creyente, ahora está bajo la motivación del Espíritu Santo, bajo su propia fuerza. Entonces nos damos cuenta que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por eso podemos glorificar a Dios ahora en este cuerpo que antes dedicábamos a las cosas de la carne y a la vida del pecado. Y remata Pablo diciendo en el versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, no es cristiano. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu de Cristo en nosotros es su sello de pertenencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor y a la vez el consumador de nuestra comunión con Dios en Cristo Jesús. Vida en la cual hemos sido restaurados y colocados por la obra que el Señor Jesús llevó a cabo.
Entonces, el que no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es cristiano. Y por el lado positivo, Pablo nos recuerda, pero si Cristo está en vosotros, o sea, si ustedes realmente son cristianos, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, nosotros podemos entender esto ya que gracias a la revelación del Espíritu Santo y al poder vivificador del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese cuerpo que antes estaba dedicado a las ruinas y a sus obras ruinosas del pecado, ahora podemos emplearlo, permítanme esa expresión, usarlo, dedicarlo a las obras de Dios. Por eso Él puede decir, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así como en Romanos 6, ¿qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te das cuenta? Lo que nos quiere decir es que después de llegar a Cristo, hemos muerto a la vieja manera de vivir. Pero eso sí, ojo, no es por nuestras obras ni por nuestro esfuerzo, es gracias a la acción del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu, dice el versículo 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nuevamente la palabra morar cobra fuerza, vive en ustedes, les está diciendo Pablo a los creyentes de Roma, y cabe aplicarlos a nosotros hoy en día, 2000 años después. Porque si el Espíritu de aquel que levantó de Jesús a los muertos mora en vosotros, imagínate el poder que el Espíritu Santo, que es Dios, despliega, que levanta de entre los muertos al Señor Jesús mismo. Entonces, ahora nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, imagínate el poder al que está haciendo referencia, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Porque no falta el que diga, sí, pero es que este cuerpo es débil, inclinado a las obras maliciosas, pero aquí tenemos el beneficio del entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Antes, en ignorancia, podíamos pensar eso y dejarnos seducir por tal pensamiento, mas ahora con este argumento glorioso que baja del cielo, nos está diciendo Pablo, hombre, si el Espíritu Santo levanta al Señor Jesús de entre los muertos, no va a vivificar pues sus cuerpos mortales para que ahora ya no sirvan al pecado. Levantó de entre los muertos a Cristo, entonces puede vivificar estos cuerpos mortales. Pero también nos está hablando de la resurrección futura de nuestros cuerpos. Recuerda que este cuerpo en el cual habitamos ahora no es la morada en la cual vamos a estar en la resurrección. Pero lo que me está dando a entender Pablo es no solamente lo futuro de la resurrección, de lo cual hablaremos luego, sino de este momento actual que tú estás viviendo, así como lo han vivido todos los creyentes desde hace 2000 años durante todas las generaciones. Y es enfrentarse a la realidad de que el Espíritu Santo, que es Dios, levanta con su presencia, con su poder, con su obrar al Señor Jesús de entre los muertos, entonces no será capaz también de vivificar estos cuerpos mortales para que en la temporalidad también sirvamos a Dios. Mejor dicho, por el Espíritu en Cristo Jesús ya hemos recibido las primicias, como lo vamos a ver una docena de versículos después, de todo lo que el Padre en Cristo Jesús nos ha dado. Porque no fue solamente la salvación y la redención, también estamos hablando de la resurrección. Es que en Cristo Jesús habita todo lo que el Padre decidió que habitara. ¿Y sabes qué? Todo es todo. Entonces, leamos este versículo 11 suave. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó, o sea, el Espíritu Santo, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, estamos hablando de la redención en su totalidad, en toda la totalidad del ser, y que proviene precisamente de aquel que en Cristo está.
nosotros no solamente somos libres del pecado, sino que también somos libres de la muerte eterna. Viendo la suficiencia de este argumento, que no es de hombres, es de Dios, entonces Pablo en el versículo 12 pareciera descansar, pero nada, nos compromete en tremendo ascenso. Así que, hermanos, inclusiva, claro, la aseveración, pero para creyentes. Excluye totalmente a aquellos que en la carne viven por no haber nacido de nuevo. Y entonces ahora me lo va a explicar a manera de intercambio. Antes, por estar en pecado y cometer pecados, pues deudores éramos a la carne. Ahora nos va a enseñar a quién somos deudores ahora que estamos en el nuevo nacimiento y con renovación de entendimiento y con el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso él dice, así que hermanos, deudores somos. Abro un paréntesis, deudor, aquel que debe. Algunos somos profundamente expertos en este asunto, pero permitámonos este ejemplo natural para ir a el espiritual. Cierro paréntesis. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque ahora le debemos es al Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué le debo? Dirá alguno, no faltará el que diga, ¿cierto? ¿Qué le debo yo al Espíritu Santo? Hombre, el habernos hecho libres del pecado y de la muerte. Entonces, por eso le debemos al Espíritu Santo y no a la carne. Es claro, porque la carne no libera a nadie. La carne solo esclaviza, no puede hacer nada más. Y ahora me dice que vivamos conforme, entonces, no a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si yo, naciendo de nuevo y con mente renovada, y siendo depósito de este conocimiento glorioso, no intelectual, sino espiritual, que Dios me está dando a través de la carta por el apóstol Pablo, me dedico nuevamente a vivir en la carne, soy el más, ¿qué te digo yo? No sé, descarado. Porque estaría haciendo un completo despropósito desconocer este argumento espiritual y divino que con el que Pablo me está afianzando para vivir en el Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, y me recuerda, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es que la carne tiene un solo destino, no solo en lo temporal, muerte, sino también en lo eterno, muerte. Mientras que debemos entender es que la vida en el Espíritu, ojo con esto que viene, es una aseveración que nos lleva a la santificación consciente y no algo que nos lanza al libertinaje descarado. La vida en el Espíritu no elimina la posibilidad de pecar, pero sí me imparte el poder para no pecar, porque es que no soy un robot, no soy hecho en una fábrica en serie. También participo en este mover glorioso de vivir en el Espíritu, escapando de las miserias de la carne. Recuerda bien, nosotros no somos inmunes a las tentaciones, pero la gran ventaja que sí tenemos es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque la vida que me ha sido dada conforme al Espíritu me permite no pecar. Ya no soy esclavo. Antes iba al pecado y vivía en la carne por esclavitud, pero ahora soy liberto y yo soy el que decido. Qué fundamental, qué confianza la de Dios en sí mismo al permitirme participar de este conocimiento glorioso y dejándome a mí la posibilidad de obedecer o no. Qué tremenda responsabilidad. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, dice el apóstol, debemos tener bien en claro que esto hay que leerlo vez tras vez, renovar entendimiento vez tras vez, permitir que permee hasta lo profundo de nuestra intimidad. Dice el versículo 13 en la parte B,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En un mismo versículo se me ofrece muerte o vida, carne o vida en el Espíritu. Ahora, mas si por el Espíritu hago morir las obras de la carne. Es decir, los miembros de nuestro cuerpo están ahora disponibles para el fruto del Espíritu. Si hago eso, viviré. Porque el destino de aquel que vive en el Espíritu, no solo en esta vida, sino también en la venidera, ojo aquí, es vivir en Dios y para Dios. Ya no hay otra forma en la que realmente nosotros nos podamos gozar en vivir. Ahora, el pecado en el que vivíamos anteriormente nos había incapacitado para vivir, a tal punto que el Señor Jesús dijo una vez: deje que los muertos entierren a sus muertos. Cuando aquel muchacho le dijo, o aquella persona le dijo: deja que entierre a mi padre y entonces te seguiré. Y él le responde: deje que los muertos, los que permanecían biológicamente vivos, entierren a sus muertos, los que biológicamente morirían. Entonces, por estar bajo pecado, estábamos incapacitados para la vida. Nos habían encarcelado en la muerte. Y vuelvo y repito con júbilo, pero ahora somos libres para Dios. Tampoco es esa vida de carrusel en la que algunos permanecen. No es estar un día viviendo en el espíritu y al otro día en la carne, unos segundos en el espíritu y después en la carne, el efecto yo-yo. No. Es tan serio esto que, guiado por el Espíritu Santo, Pablo nos dice que es que como el Espíritu Santo está morando en nosotros, ahora sí podemos hacer morir las obras de la carne. Antes no podíamos. Y todo esto gracias al Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos los que decidimos. Ojo con esto: morir al pecado o morir en pecado. Morir al pecado o morir en pecado. ¿Y por qué? Porque somos libres. No somos autómatas, no somos máquinas. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, qué interesante, aquí no puedo decir: es que era el apóstol Pablo, es que era el apóstol Juan, es que es el líder tal, es que es aquella. No. Pablo me está hablando que todos los creyentes en Roma que habían nacido de nuevo y estaban renovando entendimiento, o a todos los creyentes que en Colombia en esta época hayamos nacido de nuevo y estemos renovando entendimiento, o en cualquier rincón de la lejana tierra, un nacido de nuevo con renovación de entendimiento, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es que ahora sí tenemos Padre. Ya no estamos por ahí sin paternidad. Ya no podemos cantar el vallenato. Oye, mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere. No. Ahora nosotros estamos claros y convencidos de que tenemos un Padre, porque si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, somos hijos de Dios. Guiados por el Espíritu. Es decir, Dios tomó la iniciativa de la reconciliación. Esto no fue que se nos ocurrió a nosotros. La Junta de Derechos Humanos de la Humanidad se sentó un día y dijo: necesitamos de Dios, veamos a ver cómo nos reconciliamos con Él. No, eso jamás se nos hubiera ocurrido. Fue Dios el que tomó la iniciativa de reconciliación en Cristo Jesús. Por ende, escucha bien, nuestra gratitud es a Dios. Y por gratitud a Dios no cedemos a la carne, sencillamente porque somos sus hijos. Y somos sus hijos porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces aquí estamos hablando de una lucha victoriosa. No estamos hablando de una lucha en carrusel. Un día vencidos, otro día victoriosos. No, nuestra lucha es victoriosa contra el pecado porque el pecado mora en la carne.
Entonces ahora nosotros no estamos luchando por llegar a Dios, porque en Cristo Jesús fue que a Dios llegamos por su obra expiatoria y su sacrificio de reconciliación y su redentora obra. Es porque ya estamos en Dios, es que ahora podemos vivir en el Espíritu. No estamos luchando para llegar a vivir en el Espíritu, es porque ahora somos del Espíritu, podemos vivir en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces el argumento continúa y se desarrolla de manera tremenda. Pablo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es que el espíritu de esclavitud lo podemos ver reflejado en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, la relación con Dios era de esclavos del pecado o de siervos del pecado, a los cuales, si usted lee atentamente toda la carta a los Romanos, podrá encontrar que precisamente la ley fue para mostrarle al hombre en el pecado que estaba y lo pecaminoso que el pecado es, si no nos hubiéramos dado cuenta. Y eso a la vez generaba temor en el ser humano convicto de esa clase de esclavitud y le daba temor. ¿Por qué? Porque era lo único que esta relación anterior brindaba. Además de una constante insatisfacción y llenos de culpa por no poderle cumplir a Dios. No porque la ley fuera mala, porque como procede de Dios, la ley de Moisés es buena, es agradable y es perfecta, sino que por nosotros estar vendidos al pecado y cometer pecados nos era imposible, como vimos en versículos anteriores, siquiera intentar agradar a Dios, es que ni queriendo. Entonces, debido a la naturaleza caída del hombre, es que Pablo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Gran beneficio, amigo y amiga, quien sea que me escuches, una vez nacido de nuevo y habiendo recibido por la fe completamente todo este paquete de bendiciones, nos podemos dar cuenta de que somos hijos de Dios. Permítame, es con mayúscula, en un Arial inmenso, con un letrero lleno de luces. Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo usa acá la palabra adopción. Es aquel trámite que me hace hijo de, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ojo pues, en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, la base de la relación con Dios es la de ser hijos de Dios, gracias a que el ágape de Dios me fue entregado en Cristo Jesús y yo lo he recibido y tú lo has recibido, y entonces eso nos lleva a ser agradecidos y obedientes a Dios. Por eso dice Pablo acerca del vivir en el Espíritu y no en la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Está en admiración esa expresión. Abba, Padre. Recibimos el espíritu de su Hijo, el del Señor Jesucristo. El espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces, al igual que Él, por lo cual, gracias a Él, podemos clamar: Abba, Abba. Abba, permítame, es la relación más íntima entre un papá, entre un padre y un hijo. Claro, los judíos, cuando estaban en extrema confianza en el antiguo pacto, podían decir: permítame por favor, Abi. Abi era muy aproximado a Abba, pero es que el Abba en el antiguo pacto no se les había dado. Por eso puede decir el mismo Señor en Marcos capítulo 14, versículo 36, lo leo textualmente, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa,
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, Abba. En ese momento de conflicto, en ese momento de dificultad, el Señor Jesús se refiere al Padre como Abba en su relación íntima. Escuche, Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza y nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero es que gracias a Jesús es que hemos sido incluidos en la familia de Dios. Ningún ser humano que aún esté en su antigua naturaleza puede decirle a Dios Abba. Abba en el sentido de intimidad, porque el Abba solo lo logramos cuando en Cristo Jesús hemos creído gracias a la labor perfecta del Espíritu Santo que incorpora en nuestras vidas el conocimiento de la fe en la obra expiatoria de Jesús en la cruz, que vino a hacer la voluntad del Abba Padre. Por lo tanto, por haber creído en Él, otro de los grandes beneficios que hay en este capítulo para nosotros por la persona del Espíritu Santo es que ahora podemos relacionarnos íntimamente con el Padre. No un Padre lejano, no un Padre ausente, el Abba Padre, por el cual clamamos, Abba Padre. Maravilloso. Entonces, ¿y quién me dice que eso es verdad? Podría decir alguien, ¿cierto? No falta. Entonces Pablo dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, ese espíritu ahí va con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula ese espíritu porque es el espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Es algo unido entre el Espíritu Santo de Dios y el espíritu humano. Va más allá de nuestra conciencia, de ahí para adentro. Es que el Espíritu Santo le está diciendo a mi espíritu que somos hijos de Dios. John Wesley dijo al respecto, el Espíritu nos dice, son hijos del Padre, amados por Jesús en Cristo. Es su sangre. Escuche bien, por esa sangre han sido borrados todos sus pecados y han sido reconciliados con el Padre. Eso dice ese gran pensador. Entonces, recapitulemos. En primer lugar, ahora puedo llamar Padre a Dios. ¡Wow! Y estamos en comunión con el Hijo, que también es Dios. Y eso me lo garantiza el Espíritu Santo que mora en mí, que también es Dios. Entonces podríamos decir con mi espíritu pequeño, si Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me dicen que yo soy hijo de Dios, entonces yo también digo que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Preguntará alguien, y yo le puedo responder con certeza, porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Y no faltará el que diga, ¿y quién es el Espíritu Santo? Y yo puedo decirle, es Dios. Por eso, dice este versículo 16. Mejor dicho, este capítulo es una joya detrás de otra, del mismo valor, inconmensurable. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y uno dirá, ay, descansemos, estoy en mucha altura. Tranquilo, tranquila, la cosa sigue subiendo, alístese, prepare el arnés. Entonces Pablo nos ha estado llevando en ascenso y aquí en el versículo 17 por fin nos puede decir otro gran beneficio. Y si hijos de Dios, también herederos. Entonces, en primer lugar, me dice que soy hijo de Dios. Eres hija de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los nacidos de nuevo con mente renovada. Pero también me dice que soy heredero. ¿Y de qué soy heredero? El Espíritu Santo me va a explicar que soy heredero de su riqueza. ¿Y de cuándo acá, John? Explíqueme por qué es que ahora soy hijo de Dios. Porque fuimos adoptados. La naturaleza del que es hijo por naturaleza ahora nos es imputada a nosotros. Y podemos decir
que si somos hijos, también somos ¿qué? Dígalo, herederos, herederos, herederos. Mire, yo sé que con respecto a esto de la herencia, muchos ni sabemos si es con H o sin H porque realmente no teníamos en nuestro abolengo familiar herencia alguna. Pero ahora, en Cristo Jesús sí la tenemos. Por eso dice el apóstol, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos, ojo aquí, con Cristo. Entonces, en primer lugar me dice que soy hijo. En segundo lugar me dice que soy heredero. Ahora me dice que soy coheredero con Cristo. Entonces, si no fuera por la adopción que hemos recibido al creer en Cristo Jesús, nada tendríamos en Dios. John, explíqueme cómo así. ¿Qué nada? Sí, se lo voy a explicar en 5 palabras. Nada, 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 nada. Completamente ajenos a la herencia que el Padre tiene en Cristo Jesús. Ahora, ojo aquí. Todo esto es gratuito. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nada merecíamos. O bueno, sí merecíamos. Merecíamos la condenación eterna, merecíamos para estar siempre separados de Dios, merecíamos la desgracia. Esa es la ventaja de la misericordia, que no nos da lo que merecemos, sino que con gratuidad nos entrega lo que no merecíamos. Qué grande es la obra de Dios en Cristo Jesús. Esa obra que Cristo Jesús hace para el Padre. Y resulta que ahora es para nuestro beneficio. Entonces Pablo nos recuerda, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí viene una de esas grandes ventajas que el ser humano caído o el ser humano nacido de nuevo pero con mente carnal no valora. No valora porque es una palabra a la cual le huimos. La palabra es padecer. Ahora Pablo me dice que eso de ser hijo, que eso de ser heredero y que eso de ser coheredero va amarrado a algo que se llama padecimiento. Por eso él dice, si es que padecemos juntamente con él. Es decir, participar de su sufrir. No es participar de su gloria, porque la gloria por naturaleza solo le pertenece a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que por naturaleza son Dios. Nosotros, gloria como tal, no podemos recibir en esa dimensión. Pero yo sí me le puedo arrimar al Señor Jesús y le puedo decir, puedo hacer algo que tú sí hiciste. Y Él me va a decir, ¿qué? Con esa mirada paternal. Y yo le puedo decir, en tu sufrimiento. Pero cuénteme a ver, ¿cuántas personas acuden en el Evangelio de la Prosperidad y de las Añadiduras a decirle al Señor, permíteme sufrir? Ojo, no es el sufrir por sufrir. Pedro lo expresa mejor en otras palabras en su capítulo 1 de su primera carta en el versículo 11. 1. Y me recuerda que los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, porque también estuvo en ellos cuando profetizaban, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo, porque esto no fue algo que apareció de un momento a otro Cristo a sufrir, sino que ya venía anticipadamente anunciado, y las glorias que vendrían tras ellos, si es que padecemos juntamente con Él. Lo que Pedro dice se aplica entonces también a los coherederos. Por eso dice, si padecemos juntamente con Él, lo dice ahora Pablo. Escuche, lo que los cristianos sufren, también Cristo lo sufre. Y por eso Pedro puede decirnos en su primera carta en el capítulo 4, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, en su retorno, os gocéis con gran alegría. Ni siquiera dice con alegría, con gran alegría. Obviamente no estamos hablando de los padecimientos redentores del Señor Jesús en la cruz.
Hay un solo Mesías y es Él. Estamos hablando de los sufrimientos, del padecimiento que el seguir en pos de Cristo Jesús a veces implica, porque es que el mundo no nos va a soltar fácilmente y Dios tampoco se nos va a entregar así como venga yo me le entrego. La revelación es esa, si es que padecemos juntamente con Él. ¿A qué se refiere? Tranquilos, que hay más. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces recuerda que Dios quiere y tiene para nosotros una gran revelación. Esa gran revelación consiste no solamente en ser salvos, pero por favor, leche es. Ahora debemos avanzar en el alimento sólido. Dios necesita que nosotros crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y resulta que cuando padecemos por Él, eso le trae gloria a Él, porque hay gente sobre la faz de la tierra que dice, en Cristo padezco y por Cristo padezco, no por el padecimiento mismo, sino por la gloria que a Cristo le trae. Cierto que no es muy agradable en la carne, por eso hay que vivir en el Espíritu, porque la carne no quiere sufrir. No entiende para qué sufrir, pero en el Espíritu se entiende y se sobreentiende, como lo vamos a ver en el 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Que a propósito ese versículo lo estamos mirando desde ya, desde el versículo 1 de este capítulo 8 y ahora vamos en el 17, porque para llegar allá y entenderlo tenemos que validar todo esto que había en los 27 versículos anteriores, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces por eso Pablo puede decir con altura, con hidalguía, con entereza, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuerden que hay un pasado, hay un presente y un futuro que es nuestro en Cristo Jesús. Me extiendo un poco más. Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro en Cristo Jesús, que por ser aplicado a Él, es aplicado ahora a nosotros. Quiero que salgamos de ese pequeño círculo en el que mantenemos de yo, como si todas las cosas iniciaran conmigo, siguieran conmigo y terminaran conmigo. Lamento decirte que antes de nosotros había más cosas. Y en ese propósito eterno es que Dios se ha venido moviendo y hemos sido incrustados en el tiempo y en el espacio para apreciarlo, pero al pasado, al presente y al futuro, del cual estamos hablando ahora, es el de Cristo, que por su gracia ahora nos es abrogado a nosotros, pero no empezó con nosotros ni en nosotros. Por eso Pablo puede decir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro que está en Cristo. Y es por el Espíritu Santo que esa obra de Cristo ahora nos es revelada por la renovación del entendimiento, gracias a que el Espíritu Santo se está dejando apreciar cara a cara por nosotros, sus hijos. Entonces, retrocedamos un poco a la adopción. Esa adopción nos ha sido dada completa en Cristo, pero por nuestras limitaciones no había sido plenamente vista por nosotros, hasta que nosotros finalmente seamos sacados de este cuerpo de humillación que es limitado. Por eso el Espíritu Santo ahora nos da los primeros frutos, las primicias de esta revelación venidera que en Cristo Jesús nos ha sido dada, pero que tú y yo no podemos aspirar a apreciar en todo su esplendor, pues nuestra limitada situación actual en este cuerpo. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él, o sea Cristo, se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Pablo entonces habla del presente, es ese presente al que ahora Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos permite darle un vistazo. Por eso él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Cuando dice tengo por cierto, es como cuando usted se sienta a mirar cómo le quedó escrita la carta que va a enviar y verifica y la analiza muy bien. Cuando Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es que después de analizar muy bien la situación, se da cuenta que las aflicciones precisamente son del cuerpo presente, del tiempo presente, los sufrimientos actuales del cuerpo humano limitado. Y está hablando de tiempo presente, este periodo que se da previo al regreso de nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada, mejor digámoslo textualmente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué tremendo! Pablo me está invitando a que, a pesar de vivir en el tiempo presente, lleno de aflicciones y de debilidades seguramente, con poquitos momentos de solaz, entonces nos está diciendo que el tiempo presente, este periodo previo al retorno del Señor Jesús, en comparación con lo que hemos de vivir, no tienen la menor comparación, permítame la redundancia. ¿Por qué? Porque antes estábamos sujetos al tirano de la carne. La carne nos esclavizaba, pero esa tiranía fue terminada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que ahora nos santifica y nos vivifica. Lo vimos en los versículos anteriores. Sin embargo, tenemos que reconocer, amigos y amigas, que la debilidad de la carne permanece. No su tiranía, pero sí somos débiles en este cuerpo. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo que ahora vivo en la carne, en medio de la debilidad y la flaqueza. Por eso puede decir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, o sea, me agapó, y se entregó a sí mismo por mí. O sea, vivo en medio de esta debilidad y en medio de esta flaqueza, gracias al amor de Dios en Cristo Jesús en nosotros. Dijo un pensador llamado William Greathouse, convénzanse, aparte de la presencia de Cristo en sus vidas, ustedes son solo carne. Con razón, entonces, podemos entender muchas palabras de Pablo ahora. Wesley dijo, cualquier santidad que disfrutemos en este momento presente es porque tenemos un residente en nosotros, no por nosotros. No le dejan a uno estos pensadores cristianos, y mucho menos Pablo al escribir la palabra de Dios, que le arañemos, le pellizquemos siquiera un tris a la gloria de Dios. Toda la gloria es de Dios. De nosotros, solo los beneficios, por pura misericordia. Por eso Pablo entonces dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Obviamente, pero volvámoslo a explicar, cuando se refiere a la gloria venidera es la de la resurrección, cuando Cristo se manifiesta en su venida. Entonces cualquiera que sea el sufrimiento de este tiempo presente nuestro, en su gloria venidera nos hará olvidar cualquiera de esos sufrimientos, porque nosotros estamos aguardando lo espiritual que está allá en esa edad venidera cuando Él retorne. Ahora tenemos unas primicias, pero lo real completo, llamémoslo soy mejor, completo, lo tendremos cuando Él venga. Y en cuanto ahora, al tiempo presente, nosotros estamos en este cuerpo en el que aún no ha sido glorificado. ¿Por qué?
podemos nosotros entonces corresponderle ahora a Dios con este conocimiento, ya no dedicando este cuerpo mortal al pecado como antes lo hacíamos. Y aunque aún no ha sido redimido, podemos ofrecerlo como un sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios. Váyase al capítulo 12 de esta misma carta a los romanos. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué certeza la de Pablo? Que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, nosotros ahora tenemos una revelación, podemos apreciar a lo lejos, pero en su momento tendremos una manifestación. Nosotros mismos seremos manifestación de tal gloria venidera a la que hemos sido suscritos gracias a la labor de Cristo Jesús, gracias a la verificación del Espíritu Santo que mora en nosotros y gracias a la misericordia del Padre. Dejemos ahí por ahora. Recuerda que al principio hablamos de tener a la mano los elementos del Señor. Anda, llama a tu familia. Si estás solito o solita, hazlo solito. No tiene que ser necesariamente en un lugar X, donde estés en este momento. Puedes hacer provisión para ello. Y entonces, recordemos que el Señor Jesús manifestó que cada vez que nos reuniéramos en su nombre y participáramos de la cena, que es símbolo de su sangre, es símbolo de su cuerpo, es símbolo del nuevo pacto hecho en Él, podemos recordar en el pan, al triturarlo en nuestra boca, recordar que su cuerpo fue molido. Se le preparó cuerpo, dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Y entonces su muerte anunciamos hasta que Él retorne, no porque esté muerto, sino porque resucitó. Y hasta que Él venga, porque este pacto de reconciliación con el Padre en Cristo Jesús, por la activación del Espíritu Santo en nosotros, que es Dios, está vigente hasta que Él retorne, generación tras generación, hasta que Él retorne. Entonces, podemos comer el pan. Y su sangre preciosa está simbolizada en el vino. Sangre de Dios fue la que se derramó en esa cruz. Cierto que hay cosas que no alcanzamos a entender. Las oímos, las escuchamos, las asimilamos, pero que decir que llenémonos solamente con la palabra misericordia. Tuvo misericordia de nosotros y nos compró con qué precio tan alto. Entonces podemos beber del vino. Amado Padre, muchas gracias por esta posibilidad que nos das de renovar entendimiento día a día para avanzar en el conocimiento no intelectual, sino espiritual, gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Sabes, Espíritu Santo? Muchas gracias por permitirnos dejar conocerte más. Si tú quisieras ocultártenos, no habría forma de hallarte. Pero resulta, amado Espíritu Santo, que en Cristo Jesús nos ha sido dada la posibilidad de verte y por tu revelación verlo a Él y ver al Padre. A ustedes sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén, amén y amén.